necesito el concreto a tal hora, qué condiciones debo tener, conocer mínimo para poder programar. Vamos a conocer un poco acerca de los equipos de colocación que existen, cuáles son las diferencias, cuáles son las ventajas de uno o de otro que debo tener en cuenta. Después veremos un tema ya de recepción, colocación y al final, como les cuento, si nos da el tiempo, podemos hablar algo de morteros para mampostería, que no es usual, digamos, el fuerte es el tema de concretos, los morteros son un volumen menor, pero también es importante tener en cuenta porque en algunos proyectos se utilizan morteros premezclados. Okay. Entonces, lo primero, ¿cómo elegir un concreto? ¿Cómo elegir un concreto hoy en día? Como les digo, nosotros tenemos muchas referencias y los concretos hoy en día se adaptan a los requerimientos particulares de cada proyecto. Entonces, hay algunas preguntas que yo les voy a poner aquí que son las primeras que deberíamos hacernos cuando estamos iniciando un proyecto. Entonces, ¿cuál es el tipo de estructura que estoy haciendo? Es decir, si es un sistema porticado o es un sistema industrializado, es decir, de muros portantes, o estoy haciendo un pavimento o estoy haciendo un piso. ¿Qué tipo de estructura estoy haciendo? Porque seguramente las necesidades de desencofre, de acabado, de resistencia son distintas y de desempeño además. Entonces, es importante entender, por ejemplo, entre un piso y una columna, pues las resistencias a las que estarán sometidas van a ser distintas. La columna es evidentemente a compresión y un piso es la resistencia o el esfuerzo al que va a estar sometido mayoritariamente durante su vida útil es un esfuerzo a flexión. Entonces, los diseños cambian, los diseños de mezcla cambian, por lo tanto, la resistencia con las que se miden, una se mide a compresión, el otro a flexión, entonces van teniendo comportamientos en los diseños de mezcla distintos. Las condiciones del clima, súper clave, porque aquí evidentemente tenemos unas condiciones particulares. Por estar en la zona norte, tenemos en algunos momentos vientos fuertes, temperaturas fuertes casi todo el año, y tenemos unas condiciones de humedad relativa que también en ocasiones tiende a ser muy baja, sobre todo cuando hay brisas muy fuertes, la humedad relativa se baja. Entonces, esas condiciones pueden hacer que nuestros concretos se comporten diferente. El tener altas temperaturas, brisas fuertes, humedad relativa baja, lo que hace es que el concreto pierda agua a muy temprana edad. Perder agua para el concreto a muy temprana edad significa la posibilidad de fisurarse o de no hidratarse correctamente, por lo tanto, resistencias bajas. O de fisuras, sobre todo en pisos, pavimentos y losas, es decir, donde hay más área expuesta, ¿cierto? Por donde se puede salir el agua más fácil. Entonces, definitivamente las condiciones del clima son muy importantes estudiarlas para saber si el concreto debe adaptarse a ellas o tener alguna condición especial bajo el clima al que va a estar sometido. Ahora, el sistema constructivo. Si ese sistema necesita que yo desencofre rápidamente, que yo cargue el sistema rápido, es decir, por ejemplo, la fotografía que les pongo es el sistema de muros portantes y en muchos de estos planeamientos, algunas de las edificaciones se hacen para que yo fundo hoy y al otro día estoy desarmando y armando rápidamente para fundir el apartamento, ¿cierto? Que está justo encima de este. Es decir, que estoy cargando a las 24 horas o en algunos proyectos a los 2 días, en algunos proyectos a los 3 días. Es decir, dependiendo de mi proceso constructivo, yo voy a saber cuál es la necesidad de resistencia, de desencofre de ese concreto. Entonces, también es muy importante estudiar eso. El tiempo de ejecución, evidentemente, si yo tengo un tiempo de ejecución muy corto, pues yo tendré algunas necesidades puntuales. Es posible que yo requiera la utilización de concretos acelerados. O, por ejemplo, en una vía que es una intersección y yo necesito dar tráfico súper rápido, entonces utilizo un concreto que le llamamos fast track, que a las 24 horas da la resistencia última.
Entonces eso necesita unos aditivos, son concretos que necesitan una colocación especial, necesitan un recurso humano importante porque hay que colocarlos supremamente rápido. Entonces esos tiempos de ejecución es muy importante conocerlos para saber el tipo de concreto que se adecue a los tiempos y además el recurso adicional que yo necesito, tanto humano como de equipo. Bueno, y evidentemente los costos de ejecución también, porque pues muchas veces nos pasa que hay un proyecto que quiere hacer concretos arquitectónicos, que sean concretos a la vista, pero resulta que tienen presupuesto que no les alcanza para ciertas condiciones. Entonces, pues optan por otras soluciones. Entonces, bueno, dependiendo de lo que yo pueda hacer dentro de mi presupuesto, con un buen análisis, porque a veces los análisis comparativos entre una solución y otra se limitan nada más al valor del material y muchas veces no se tiene en cuenta los ahorros en tiempos de colocación, en menos requerimiento de personal, en menos requerimiento de equipo. Les voy a poner un ejemplo. Hoy en día existen en el mercado morteros secos, que están compitiendo contra la forma tradicional de hacer morteros en obra, que es comprar la arena, comprar el cemento y hacer el mortero en la obra. El mortero seco, ¿qué es? Es que en una bolsa a usted le llega a su obra el cemento, la arena, el aditivo, todo mezcladito y usted simplemente tiene que abrir la bolsa y echarle agua. Es un poco más costoso que hacerlo en la obra, pero es mucho más rápido, el control de calidad, la ejecución misma del trabajo es mucho más rápido, entonces la obra termina entregándose anticipadamente, casi un 20, un 15% más rápido, y eso significa menos personal en obra, menos horas hombre por ejecutar la actividad. Entonces ahí, digamos, esos son los ahorros en tiempos, los ahorros son en tiempo y en personal y en otras cosas. Entonces es importante hacer bien las comparaciones. Entonces, pero los costos de ejecución también es importante analizarlos bien. Ahora, ¿cuáles son las materias primas con las que hacemos los concretos hoy en día? Digamos, ustedes saben que la base están en estos tres que les pongo en la parte superior, ¿cierto? Cemento, arena, grava y agua. Con eso podríamos hacer un concreto. Hoy en día, en producciones industrializadas como la que maneja Argos, pues nosotros no solo trabajamos con estos cuatro componentes, o bueno, tres componentes que les pongo en la parte superior, sino que trabajamos adicional con otros como lo son las adiciones, los aditivos y las fibras. Entonces pasamos de 4 componentes a 7 componentes, ¿cierto? Son muchos más. Hoy los aditivos nos permiten lograr eficiencias en la relación agua-cemento, por lo tanto resistencias mucho más altas. Hace algunos años en Colombia, digamos, la mayoría de los concretos eran de 3.000, de 4.000. Hoy ya tenemos un portafolio más amplio de tipos de concreto, especificaciones distintas y concretos de altas resistencias que pueden llegar hasta los 12.000 PSI. Y no solo para proyectos de altura, no solo para proyectos altos, sino para proyectos incluso pues, de 6 pisos, utilizan concretos de muy alta resistencia para lograr optimizaciones de áreas, de volúmenes, o sea que pueden tener los proyectos más área vendible, ¿cierto? Y además luces más limpias, o sea, pueden lograr luces de viga mucho mayores, lo que le permiten tener espacios más limpios, más grandes, que pues además estéticamente los proyectos se ven muy bonitos, entonces suelen usarse en estos tipos de proyectos. Las adiciones como qué, como no sé si las han escuchado en algún momento, como la escoria, la ceniza volante, la microsílice, que son productos que nos permiten primero ser más sostenibles, porque además son un recurso de otra industria que para esa industria ya termina siendo un residuo, pero que para nosotros, para la industria nuestra, pues es muy útil. Es el caso de la ceniza volante. La ceniza volante es un subproducto de la producción, valga la redundancia, de la producción de carbón, ¿cierto? De la quema de carbón en las térmicas, por ejemplo, en una central térmica. Entonces,
de generación de energía, queman el carbón, se usa como combustible y eso termina generando unas cenizas que son atrapadas mediante unos filtros y esas cenizas para esa industria ya no sirven, ¿cierto? Porque se le perdió todo el potencial al carbón. Ya no es carbón, ¿cierto? Ya es otro material. Entonces esas cenizas nosotros sí las usamos porque tienen capacidad puzolánica, es decir, que con el cemento hidratado pueden reaccionar y generar algo de resistencia residual y además son muy finas, más pequeñas que la partícula de cemento, por lo tanto ayudan a cerrar los poros, entonces hacen un concreto menos permeable y además ayudan pues con la durabilidad, que también en esta zona del país también tiende a ser bastante importante. Entonces esas son las adiciones que suelen utilizarse mucho, evidentemente dependiendo de la disponibilidad del recurso en Colombia. Y bueno, ya les hablé de aditivos y las fibras que también son muy comunes hoy en día, sobre todo para pisos y pavimentos, para control de retracción, tanto en estado fresco como en estado plástico, es decir, para el control de la fisuración. ¿Cómo hacemos entonces hoy los concretos? Les voy a poner un ejemplo de lo que hacemos en cuanto a diseños de mezcla. Si van teniendo preguntas, las pueden dejar en el chat o no sé cuál es la mecánica que están manejando en el evento, pero si quieren las pueden ir dejando en el chat y ahorita hacemos un receso de esta primera parte porque ya vamos a entrar a otra parte larga y si quieren vamos respondiendo de esta primera parte que es el tema de concretos, ¿cierto? Bueno, todo es de concretos, pero esta primera parte es como de especificación de concretos. Entonces, miren, nosotros voy a hablarles de la pasta, es decir, del cemento y del agua. No les voy a hablar de las dosificaciones del agregado, de la arena, no, de los aditivos. Voy a hablarles únicamente de la pasta, de lo que compone la pasta, o sea, la fase líquida y el fino, que sería el cemento en este caso. Y digamos, aquí partimos de un diseño normal, es decir, una relación agua-cemento de 0.57, que con este se puede lograr un concreto, no sé, de 4000 PSI, evidentemente con un cemento de alto desempeño, un cemento que llamamos de alta resistencia inicial, que particularmente en el portafolio de Argos se llama Structural Max. Entonces partimos de una dosis, de una relación agua-cemento de 0.57 con 350 kilos de cemento y 200 litros de agua. Ojo, es importante que reforcemos el concepto de agua-cemento. Ustedes saben que es lo que controla o digamos, lo que manda o determina la resistencia de un concreto. La cantidad de agregados y el tipo de agregados también ayuda al aporte de resistencia, pero cuando hablamos de la cantidad de cemento necesitamos específicamente hablar de esta relación, que es la relación agua-cemento, que es la que, como les digo, nos determina la resistencia final a la que va a estar sometida ese concreto. Pero obviamente también depende del tipo de cemento que estemos utilizando. No es lo mismo el poder o la eficiencia cementante de un cemento de uso general a un cemento estructural max cuando son tipos de cementos distintos, orígenes y producciones totalmente distintas. Entonces, aquí voy a hablarles del cemento, el estructural max, que es el que internamente utilizamos para la producción de concretos, producción industrializada de concretos. Y evidentemente para lograr concretos de altas resistencias. Entonces, partimos de 0.57 con agua y cemento, pero necesitamos reducir cantidad de cemento y cantidad de agua manteniendo la relación agua-cemento, es decir, ¿cómo hago yo para ser más eficiente, más sostenible además, sin perder resistencia? Entonces, igual mantengo mi relación agua-cemento, reduzco agua para no perder manejabilidad, adiciono, me pongo mi aditivo y ya como ya pude reducir algo de agua y sin perder manejabilidad, entonces yo puedo bajar cemento para mantener mi misma relación agua-cemento. Otra forma de reducir cemento en una mezcla es la inclusión de
cementantes suplementarios, que es lo que les mencioné, puede ser la escoria, la ceniza volante. Entonces, aquí mantengo mi relación agua-cemento nuevamente en mi tercer ejercicio, reduje agua con la inclusión de el aditivo y puedo reducir cantidad de cemento. Entonces aquí, de esta forma, yo hago mi diseño súper optimizado, ¿cierto? Y tratando de ser además sostenible, no solamente eficiente, sino sostenible, porque acuérdense que el cemento, pues la producción de cemento genera CO2 al ambiente, entonces entre menos cemento yo pueda utilizar para lograr la misma resistencia, pues lo estoy haciendo mejor. Hoy en día existen aditivos súper plastificantes de última generación que nos permiten tener optimizaciones significativas de la cantidad de agua. Entonces, si yo logro utilizar de estos tipos de aditivos que existen en el mercado, pues aún más puedo reducir mi cuantía de cemento que utilizo en la mezcla. Entonces, yo logro el mismo 3.500, 4.000 con este diseño de mezcla. 207 kilos de cemento, 52 de mis cementantes suplementarios, 148 de agua y 40 mililitros pues, de aditivo. Entonces, ahí yo puedo obtener al máximo, le estoy sacando al máximo jugo a mi diseño de mezcla, a mis cementos, mis cementantes suplementarios, el agua, que también es un recurso no renovable, y los aditivos. Ahora entonces, si yo quiero empezar, ya tengo mi diseño súper optimizado, que es como hoy se produce. Si yo quiero empezar a aumentar la relación, a disminuir la relación agua-cemento, es decir, aumentar resistencia, tengo que empezar a jugar con estos 4 componentes. ¿Cómo puedo lograr hacerlo de manera tal que yo pueda lograr concretos de 12.000, 10.000, 12.000 PSI con cuantías de cemento bajas sin necesidad de tener unas condiciones extremas? Entonces, miren, esto es un ejemplo, no es que esto se replique en la realidad, no es que lo hagamos así, pero es para mostrarles un poco las iteraciones que se pueden lograr hoy en día con los tipos de aditivos que tenemos, con las adiciones cementantes, con el tipo de cemento que se utiliza hoy en día para lograr distintos diseños de mezcla dependiendo de lo que yo quiera lograr, no solamente resistencia, sino diversos tipos de desempeño. Es decir, para distintos tipos de estructura, que era lo que yo les ponía al principio, donde es muy importante saber para qué tipo de estructura va. Entonces, en estos últimos 15 años hay nuevos conceptos en el campo de la tecnología de concreto que nos empieza a hablar de concretos por desempeño, que no es hablar de concretos de alta resistencia, sino es hablar de concretos que cumplan con ciertas necesidades ajustadas a cada caso en particular, es decir, hechos a la medida. ¿Qué significa hechos a la medida? Que generalmente en las obras, para definir un tipo de concreto, es decir, si me van a llamar a mí a la central de Argos, bueno, voy a pedir un concreto. Las mínimas características que nos deberían dar para poder despachar ese concreto son estas 3: resistencia, manejabilidad y tamaño máximo del agregado. Yo con esas 3 puedo despachar un concreto. Eso es lo mínimo, pero realmente será suficiente esas 3 características para verificar el desempeño de un concreto en la estructura. Les voy a poner 3 ejemplos. Un sistema industrializado, una cimentación profunda y un puente cerca al mar. Cosas que nos pueden pasar en pues digamos, en esta zona del país, ¿cierto? A ver si lo tengo, sí, aquí lo tengo más adelante. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de concreto que existen? Que nosotros, ¿cómo los definimos? Tenemos, de acuerdo a los requerimientos estructurales, tenemos características como la resistencia, la consistencia, el tamaño del agregado grueso, el tiempo de fraguado, calor de hidratación, módulo de elasticidad, contracción a 90 días, muy usual en los pisos. ¿Qué otras características? Si hablamos de durabilidad,
definimos cuál es la máxima relación agua-cemento, porque la norma generalmente define esto, el contenido máximo y mínimo de cementante, si le vamos a incluir adiciones, qué tipos de aditivos deberíamos utilizar y cuáles deberían ser las dosis, los tipos de cemento, el contenido de ion cloruro, que también la norma nos limita este ensayo, este contenido de ion cloruro en algunos elementos que van a estar cerca al mar, y la permeabilidad, por ejemplo, para piscinas, para tanques de agua o incluso para elementos que van a estar frente a la acción del agua, un puente, un muelle, por ejemplo, también se definen ensayos como esos. Hay otros requerimientos que hoy tenemos también como pesos unitarios máximo y mínimo, como por ejemplo los concretos que colocamos en el puente levadizo de acá de la ciudad de Barranquilla, donde utilizamos concretos de alta densidad para poder hacer el contrapeso del puente, concretos de color, concretos con acabados especiales, por ejemplo, estos concretos translúcidos que ya hoy en día son posibles mediante algunas técnicas, y concretos con contenidos de vacíos, como los concretos permeables que permiten el paso del agua. Entonces, los ejemplos, ya sabiendo que esas son más o menos las características, las distintas características que yo puedo pedir. Entonces, si yo voy a hacer un sistema industrializado, ¿qué concreto debería pedir? Si yo sé que los muros son bien delgados, hay muros que son hasta de 8 centímetros, 10, 8 centímetros hemos visto. O sea, eso es bien delgadito. Y dentro de esos 8 centímetros tiene que haber doble parrilla y además la tubería eléctrica, hidráulica. Entonces, hay que pensar todo lo que el concreto debe poder acomodarse a través de esos espacios tan pequeños, ¿cierto? Además que debe tener excelente acabado para evitar desperdicios de pintura, porque, por ejemplo, en muchos proyectos de este tipo de sistema, por ejemplo, los proyectos que son de viviendas de interés social, los entregan sin estuco o sin mortero, simplemente pintan sobre el concreto, o incluso los entregan así, sin pintar. Entonces deben tratar de entregarlos lo mejor posible, porque ese va a ser el acabado final para entregar. Entonces necesitan que no quede poroso, que no queden espacios, que no queden muchas burbujas. Además, debe poderse desencofrar rápido para poder reutilizar la formaleta en otra zona donde se requiera, ¿cierto? Desarmar y armar lo más rápido posible para tener la menor cantidad de formaletas en obra y además hacerlo lo más rápido posible. Entonces, debemos reutilizar la formaleta. Entonces, ahí podemos utilizar concretos fluidos con resistencias aceleradas a las 20 horas, o sea, concretos de 9 pulgadas, y con un tamaño que es el más pequeño que tenemos en la zona, que es un tamaño máximo del agregado de 3/8, para que se acomode bien. En algunos proyectos, cuando ya digamos, las cantidades de hierro son muy fuertes, podemos incluso utilizar concretos autocompactantes para que el acabado quede aún mejor. También se ha utilizado. Bueno, ahora programación y despacho. Pero bueno, espérense, me voy a devolver aquí para que veamos, por ejemplo, este otro ejemplo, que al igual que el anterior, que al igual que este, tiene ciertas condiciones especiales. ¿Qué condición especial creen ustedes que tiene una cimentación profunda? O sea, un pilote. ¿Qué pasa dentro del pilote que pueda ser especial? Que sea autocompactante. Puede ser autocompactante, pero acuérdense que muchas veces estos pilotes son, hay dos tipos. Hay unos que uno excava, ¿cierto? Se excava toda la cimentación y se tiene, para que no se nos caiga esa excavación profunda que estamos haciendo, se le pueden poner unos lodos con algunos polímeros o con bentonita para estabilizarlo. O sea que dentro de la columna del pilote que tenemos preexcavado, pues va a haber un material ahí que el concreto debe desplazar, ¿cierto? Además que son grandes profundidades. Hay una tubería TREMI que entra dentro del pilote y lo debe poner en la parte inferior del concreto. Entonces, la condición fuerte ahí es que hay presencia de aguas,
¿cierto? Hay presencia de lodos, se puede contaminar y además debe poder fluir a través de esa tubería, que puede ser de unas 6 o 10 pulgadas, que debe fluir a través de ella, entrar a través de ella y empezar a desplazar esos lodos e ingresar. Entonces, debe ser un concreto un poco más cohesivo, que no se lave fácilmente, ¿cierto? Que se coloque, que no se segregue, que además tenga unos tiempos de colocación importantes para poder hacer toda esa manipulación y que llegue el otro mixer y que el concreto que yo ya puse todavía no haya empezado su proceso de fraguado, porque si no la tubería se me queda ahí embebida dentro del concreto y entonces después ¿quién la saca, cierto? Entonces, todas esas condiciones las debe tener el concreto para este tipo de cimentaciones. Ahora, un concreto que va a estar frente al mar. Imagínense que ustedes les mandaron a construir esta baranda. No, ni siquiera el puente, no. La baranda del puente. Vamos a acercar un poquito más. A ver quién se anima. Es que no sé cómo hacer para ver si ustedes me escriben en el chat. Bueno, Okay. en este caso de que el puente está cerca al mar, hay que tener bastante en cuenta pues el ambiente al que está expuesto, que es bastante agresivo. Entonces habría que hacer un diseño de mezcla de concreto pues por durabilidad, teniendo en cuenta las sales que se encuentran en el ambiente, como lo pueden ser los cloruros, que es como los iones que más afectan la durabilidad en este caso, y también tener en cuenta pues los sulfatos. Entonces habría que hacer un estudio al respecto y, si es posible, diseñar la mezcla pues con un límite del coeficiente del ion cloro. Exacto, entonces, bueno, súper bien, hay que tener en cuenta la condición, pero yo les mencionaba al principio que también hay que verificar el presupuesto, ¿cierto? La condición en la que estoy y el presupuesto, porque si yo estoy haciendo una baranda, seguramente el requisito estructural de esa baranda no va a ser mucho, ¿cierto? Porque pues yo con un 3500 con eso tengo, ¿cierto? Pero un 3500, ¿qué pasa con un concreto de 3500? Es muy poroso, ¿cierto? Tiene muchos espacios vacíos porque tiene una relación agua-cemento más alta, por lo tanto tiene más agua, por lo tanto esa agua en algún momento tiene que evaporarse y donde había agua pues va a quedar poro. Entonces es un concreto poroso. Realmente los cloruros al concreto no le hacen mucho. Lo que le hacen es que le cambian el pH, ¿cierto? Le bajan el pH. Entonces ya el concreto pierde su capacidad de proteger el acero de refuerzo, ¿cierto? De ser esa capa pasivadora y permite el paso fácilmente de los cloruros, y a quien atacan los cloruros es al acero de refuerzo. Entonces, cuando yo tengo un ambiente con cloruros, como es el caso de un ambiente cerca al mar, yo lo que debo hacer es proteger el acero. Y para proteger el acero, yo tengo que hacer el concreto lo menos permeable posible para que me impida el paso o para que ese paso sea lo más lento posible. Y además, pues también hay otras técnicas, no solo mediante el concreto. Si yo un centímetro más de recubrimiento del acero de refuerzo me da 10 años más de durabilidad, por ejemplo. Entonces, ponerle más recubrimiento. Yo tengo 5 centímetros, bueno, pongámosle 6 centímetros de recubrimiento y con eso controlo un poquito más, ¿cierto? Más años de durabilidad. Pero además yo puedo hacer los concretos menos permeables, bajando la relación agua-cemento o incluyendo cementantes suplementarios. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría poner, entonces no le pongo un 3500, pongámosle un 4000, bajé la relación agua-cemento y además le voy a poner un porcentaje de ceniza de un 15 o un 20% y ya. Y con eso estoy logrando un concreto que no se le sale de mi presupuesto, que no va a ser, pues, digamos, el que le dañe el presupuesto, le haga inviable la construcción de la baranda, pero sí estoy pensando en la durabilidad. Entonces, muy acertado quien nos hizo el comentario, hay que tener en cuenta esas condiciones. Listo, entonces, listo, me devuelvo por acá. Ahora, en la programación y despacho del concreto, ¿qué debería tener en cuenta yo? Ya vamos a una segunda parte. No sé si de esta primera parte tengan alguna pregunta y la resolvemos de una vez para ya continuar con lo que ya es como de obra. ¿No? Bueno,
Ven que no puedo leer el chat, aquí no estoy leyendo el chat. Bueno, listo, entonces sigamos. Tenemos programación y despacho. Entonces, antes de iniciar a solicitar el concreto, hay que tener en cuenta que en la obra hay que hacer unas actividades previas. ¿Cómo son cuáles? Revisar las especificaciones del proyecto, que pues, en ese paso anterior para elegir el tipo de concreto, pues los definimos. Saber cuál es el volumen del concreto que voy a fundir, ubicar muy bien. Miren que nos pasa mucho que en las obras o pasan por exceso o por defecto y después se termina convirtiendo en un problema porque pedir concreto adicional puede tardar mucho tiempo ingresar ese nuevo pedido en la programación y por lo tanto estos últimos descargues pueden presentarse inconvenientes o tener juntas frías. Entonces es muy importante medir muy bien cuál es el volumen que se va a contratar, a solicitar en el pedido. Y cuando es por exceso, es decir, se pasaron, también es un problema porque muchas veces el ciclo de carga, es decir, ustedes apenas están cargando unos, después se enteran del error, caen en cuenta del error, cuando quieren llamar a la planta y resulta que ya la planta puede tener 2 o 3 carros más cargados para su obra y no alcanza a pararlos. Y después de que el carro esté cargado, pues va a ser cobrado el proyecto. Entonces es muy importante pues tener en cuenta. Métodos de colocación, es decir, si lo voy a colocar con bomba o voy a usar la torre grúa del proyecto o yo tengo bomba propia o lo voy a colocar con descarga directa. Mirar a ver cuáles son los métodos de colocación. Ahora, revisar muy bien los recursos, equipos y herramientas que necesita para la colocación. Recursos nos referimos a el recurso humano, es decir, cuántas cuadrillas, el personal, qué equipos se necesitan, los vibradores, las carretillas, la persona que toma la muestra, que todos estén enterados de la actividad que vamos a hacer. Los accesos, muy importante y sobre todo, por ejemplo, en este periodo, en esta época del año tenemos fuertes lluvias que generalmente tienden a dañar los accesos a los proyectos. Entonces hay que estar muy atento que cuando se venga este tipo de épocas, pues tener la maquinaria disponible para estar arreglando y dar paso a los vehículos, porque un vehículo de estos pues pesa 35 toneladas cuando está cargado y puede presentar inconvenientes, pueden haber volcamientos y pueden generar accidentes graves y fuertes. Entonces, mucho cuidado con esto. Programación de las otras actividades de la obra, es decir, pues que si se va a fundir el concreto, pues estar pendiente que ya se tenga todo listo, que el acero esté colocado, que las formaletas estén cerradas, para que no hayan esperas prolongadas de los concretos cuando lleguen a la obra. Tener en cuenta las recomendaciones de la visita técnica, generalmente antes de iniciar el proyecto, antes de iniciar la fundida, hay una visita por parte del equipo de profesionales para que ellos definan si los accesos están bien, dónde puede colocar la bomba, si cabe una bomba o no, digamos todas las condiciones para la fundida y conocer obviamente el tipo de concreto que se va a solicitar, importante, porque al programarlo pues hay que decir exactamente, precisamente cuál es el tipo de concreto, ojalá si pueden conocer el código. Todos los tipos de concreto tienen un código dentro de Argos y esos códigos pues son de fácil utilización, se lo pueden aprender y simplemente pedirlo con el código. Lo que les decía ahorita, hay un ciclo para el despacho de los concretos. Generalmente estos ciclos, dependiendo de la ciudad, pueden ser entre 1 y 2 horas. Entonces, hay un cargue en la planta. Los cargues generalmente no tardan más de unos 10 minutos. Una planta como las nuestras de acá de la ciudad de Barranquilla pueden cargar un carro en 8 minutos. De 8 metros cúbicos lo puede cargar perfectamente en 8 minutos. Pero pues obviamente dentro de la planta hay todo un proceso, ellos tienen que después de cargar llegar a inspeccionar su vehículo, lavarlo para que no tenga ningún residuo, lavar la canal, dependiendo hay algunos que tienen que parar por el laboratorio de calidad para una toma de muestra, no todos, eso se elige aleatoriamente dependiendo del proceso de producción de la planta. Entonces pueden tardar un poco más en salir. Pero pues unos 15 minutos puede tardar ese ciclo.
Después, la llegada a la obra, como les digo, pues ese tiempo dependerá de la distancia al proyecto. Se tratan de poner las plantas donde sean estratégicas y puedan salir y cubrir toda la ciudad. Ustedes, pues dependiendo del proveedor que utilicen, pues es importante que sepan dónde está ubicado para que ustedes más o menos sepan cuánto tarda en llegar a la obra, teniendo en cuenta pues que estos vehículos andan un poco más lentos, más lentos. Pero esos tránsito puede ser entre 30, bueno, obviamente dependiendo si está muy cerca de 10 minuticos y llega la obra, entonces bueno, ya ustedes más o menos sabrán. Hay aplicaciones también, una app que nos permite saber en dónde va mi pedido y cómo va el vehículo, si ya salió de planta, si ya está llegando la obra, para que puedan hacer todo este ciclo. Listo. Luego de que llega el vehículo a la obra, debe tardar no más de 45 minutos el vehículo en obra. ¿Por qué? Después de este tiempo, el concreto empieza a perder propiedades, es decir, pierde asentamiento, ya la manejabilidad no es igual, por lo tanto, el descargue va a ser muy complicado. Entonces, es importante pues que este tiempo entre la instalación, el inicio del bombeo y el descargue, pues no sea más de 45 minutos. Luego de descargar completamente, pues el vehículo debe lavar la canal ya regresar a la planta y vuelve a iniciar su carga. Ya en el centro de programación se encargan de programar cada vehículo para que una vez llegue a la planta, pues empiece a cargar dependiendo de la necesidad. En la planta obviamente ellos tienen que llegar y tienen que lavar, enjuagar la olla por dentro y para estar completamente limpios y cargar otro vehículo para que no vayan a haber contaminaciones con residuos de otros carnes dentro de la mixer. Entonces, como les digo, dependiendo de la ciudad, pues así será el ciclo, pero puede estar entre 1 hora, 2 horas. En la ciudad, por ejemplo, en Cartagena los ciclos son un poco más largos, en Santa Marta son mucho más cortos, aquí estamos pues como en la media. Una Entonces, pregunta, uh-huh. ¿qué pasa cuando son fundidas masivas que pues tardan bastante tiempo? Tarda la fundida, pero generalmente la descarga de concreto en una fundida masiva tiende a ser mucho más rápida, porque precisamente tiene una gran masa que las descargas son rápidas. Entonces, por ejemplo, hace poco hicimos la fundida masiva de la cimentación de una edificación que tenía 6.000 metros cúbicos. Lo hicimos en 6 domingos, porque estábamos en plena pandemia, que ustedes saben que había toque de queda a las 4 de la tarde, bueno, entonces había muchas restricciones de tiempo y de horarios, entonces los hicimos los domingos de a 1.000 metros cúbicos. Y cada carro se descargaba en 7 minutos, 5 minutos, o sea, la descarga era súper rápida. ¿Qué pasa con estos concretos? O más bien con el elemento. Como tienes una gran masa de concreto, el interior, el concreto, ustedes saben que el proceso de hidratación del cemento es un proceso exotérmico, eso siempre libera calor. Entonces, y además el concreto es mal conductor de calor. Entonces, cuando tienes una gran masa, el núcleo de esa masa se calienta, tiene mucho calor y el exterior puede liberar ese calor más fácil porque está en contacto directo con el medio ambiente, pero el interior no. Entonces se presentan choques térmicos o diferenciales de temperaturas que hacen que se pueda generar fisuración interna. Para esos concretos, por ejemplo, nosotros lo que hacemos, que les voy a mostrar un video que puede ilustrar la respuesta de esto que les estoy mencionando, de qué es lo que hacemos en las plantas. Aquí lo tengo el video. Miren. ¿Qué pasó aquí?
Miren, esta es la planta de aquí de Barranquilla, que nosotros llamamos planta norte. Esta, bueno, hay que ver la ventana al mundo, es esta que está. Esta es la planta más grande incluso creo que es de la zona, es la planta más grande, tiene 3 líneas, tiene 4 líneas, pero en este momento están funcionando 3 líneas de carga. Es decir, es como si hubieran 4 plantas en un solo lugar, en un solo punto, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven aquí, bueno, llega el vehículo, carga. Aquí nuestras plantas son dosificadoras, es decir, que cargan y la mixer se encarga de hacer el mezclado. Voy a parar aquí. Si ustedes ven, aquí tenemos 3 contenedores, puntos de carga de hielo. En eso, lo que hacemos en este caso es que reemplazamos parte del agua de mezclado por hielo molido. Si ustedes ven aquí, al lado de cada punto hay un molino. Rompemos la bolsa, que la bolsa tiene 20 kilos de hielo. Se carga, nosotros ya sabemos cuántas bolsas se deben agregar por cada mixer o por cada metro cúbico, y hay una persona que está cortando y echando, y hay un supervisor que ven aquí que está contando bolsas para que no se vayan a equivocar quienes están adicionando. El molino lo que hace es que, digamos que raspa el hielo, muele el hielo, para que al entrar directamente en la mixer, en contacto con la mixer, llegue a punto de fusión. O sea que aquí lo que estamos agregando no es tanto el hielo, sino agua a 0 grados, ¿cierto? Agua muy, muy fría, a 0 grados. Entonces, luego de que carga el agua, el hielo, pues pasa al cargue de los concretos. Entonces, digamos, este es el proceso que hacemos cuando hay una fundida masiva o cuando hay un concreto masivo. Como les digo, más que los tiempos de descarga, generalmente en estas fundidas masivas, es el tipo de concreto, o sea, que lo refrigeramos para que el elemento no sufra y no hayan choques térmicos. Pero generalmente estas fundidas masivas tienden a ser mucho más rápidas. ¿En qué procesos son lentos? Por ejemplo, las fundidas de los pilotes, cuando hay pilotes muy, muy grandes, no es que el proceso sea lento, sino que necesitan que el fraguado del concreto, por ejemplo, no se dé tan rápido. Y la descarga puede ser, digamos, más paulatina, dependiendo de si hay movimientos de tubería, tienen que subir la tubería, sacar. Entonces se hace un poquito más complejo. Entonces, en esos tipos de concretos, por ejemplo, estabilizamos la manejabilidad. De 2 a 4 horas, de 4 a 6 horas, hemos llegado a estabilizar un concreto hasta 10 horas, o sea que se mantenga manejable durante 10 horas, ya después sí lo puedan colocar. Y ya sí después sí empieza su proceso de hidratación, dependiendo del tipo de colocación. Entonces, les digo, hoy en día los aditivos nos permiten hacer muchas cosas que antes era un poco más difícil, entonces dependiendo de la necesidad, ahí vamos haciéndolo. Bueno, entonces el tiempo máximo de vehículos en obra es de 45 minutos. El ciclo total puede ser entre 2 a 3 horas aproximadamente. Es importante pedir los ajustes a tiempo para evitar que el ciclo se afecte y se genere un mayor tiempo de espera. Es decir, nos pasa mucho que si el residente de la obra pidió el ajuste con el último carro, ese carro de ajuste le va a llegar, se le va a demorar 1 hora para llegar. Entonces, es importante pedirlo unos carros antes de la fundida. Tú ya sabes que mientras que te lo meten en la programación, mientras que se carga y llega a tu obra, entonces tienes que tener en cuenta todos esos tiempos de ciclo. Si llueve, hay que informar a tiempo de las cancelaciones por cambios de clima, porque nosotros de pronto en la planta no está lloviendo y de pronto en tu obra sí. Entonces nosotros pues no sabemos, cargamos cuando llega, o sorpresa, el mixer, y entonces eso es plata para el proyecto porque hay que cobrarlo, ¿cierto? Para nosotros, si nosotros no sabíamos. Entonces, si llueve y la obra tiene que parar, hay que informar. Calcular bien el volumen para evitar regresar concreto a la planta, porque regresar concreto a la planta significa que además de que del cobro del concreto, hay que cobrar una disposición de ese concreto, porque nosotros tenemos que ver qué hacemos con el concreto. Y tenemos un servicio que lo llamamos reubicaciones. Es decir, si ustedes tienen un concreto de 4.000, por ejemplo,
era un concreto de 4.000 y o fluido. Y una obra está requiriendo un concreto de 3.000 plástico. Entonces decimos, bueno, no le carguemos esa obra, vamos a darle ese de 4.000, si la obra me lo recibe, o si la obra me lo recibe, porque primero se llama al residente y se le dice, ven, tenemos este caso, tenemos uno de 4.000, fluido, ¿usted me lo recibe? Así, tráigamelo, yo se lo recibo. Se lo cobramos a esa persona o esa obra igualito como él lo tenía, pero le colocamos ese concreto. Entonces ya simplemente si hay reubicación, no pasa nada. Pero si nosotros tenemos que votar ese concreto, sí hay un cobro por esa disposición. Una pregunta. Y bueno, en esos casos de reubicación, ¿cuánto tiempo puede durar el concreto al aire, por así decirlo? ¿Al aire? O sea, sin colocarlo. Sí, sin colocar, es una expresión. No, igual, como te digo, después de 45 minutos empieza a perder propiedades. Entonces nosotros, si llega el concreto y no lo reciben, y si no han pasado esos 45 minutos y vemos que lo podemos colocar, por eso te puse el ejemplo entre un fluido y un plástico, es decir, si tú tienes uno de mayor asentamiento y lo puedes colocar por uno de menor asentamiento, porque si tenemos un caso al revés, es decir, si tú necesitabas un fluido, yo no te puedo mandar un plástico. Estoy hablando en términos de internos. O sea, si tú tienes uno de 9 pulgadas, yo no te puedo mandar uno de 6, porque es menor asentamiento, puedes tener problemas. Entonces, generalmente se manda donde tengas un menor asentamiento o, por ejemplo, una obra que uno sabe que está fundiendo andenes, o sea, algo que no vas a tener problemas. Lo importante es no botar concreto, ¿cierto? Es preferible usar uno de mayor especificación en otro elemento y no botarlo. Eso es lo que hacemos. Entonces, tratamos de que la reubicación sea lo más rápido posible. Otra cosa, si ya el tiempo, se ha pasado mucho tiempo, y definitivamente el concreto no se puede salvar, pues no lo podemos hacer. O sea, tratamos en lo posible de hacer la reubicación, pero si no nos es posible, pues eso sí, pues preferible votarlo antes de generar un problema a un proyecto. Y todas las reubicaciones son informadas, así que tampoco sientan que, ay, no, seguramente me llegó un concreto que no era para mí o algo así. No, todas las reubicaciones son informadas. Listo. Ingeniera Elizabeth, tengo una pregunta. Sí, dale. Es que no estoy viendo la pantalla, así solo veo mi presentación. Ok, buenas tardes. Hola. Sí, tengo una pequeña curiosidad respecto al punto que tocó de la lluvia, que si hay tiempo necesario se cancela el pedido. Si el concreto se puede utilizar en una llovizna, es decir, se va a fundir un piso, llega un camión que está retrasado, llega como una hora después de lo previsto, pero se utiliza para fundir un piso. Estando en llovizna, ¿no hay ningún problema o qué proceso se debe hacer? No, pues si está lloviendo muy fuerte, el problema de la lluvia es que te lave el concreto y, por ejemplo, en un piso que te genere mal acabado superficial, entonces no te queda bien acabado, pero si es una lluvia fuerte y es el último carro ya para terminar la fundida, entonces se puede descargar, obviamente con autorización de la obra, se puede descargar, pero tienen que tratar de cubrirlo inmediatamente. Si ya la lluvia es muy fuerte, pues evidentemente no se puede descargar porque el concreto, pues se le mezclaría agua de lluvia al concreto, bajaría la resistencia, bajaría la calidad y además el acabado superficial, pues quedaría terrible. Incluso si el concreto ya lo colocaron, pero empezó a llover, o sea, lo acabaron de colocar y terminar y empezó a llover y es un piso, como el ejemplo que pones, cúbrelo, hay que cubrirlo porque el agua lluvia te puede hacer que la pasta superficial se te lave, te cambia la relación agua-cemento de la superficie y puedes tener problemas más adelante de desgaste superficial prematuro, por ejemplo, porque la resistencia de la superficie no te quedó bien. O puedes tener esa superficie se te puede desboronar, te parecer arenosa, porque cambia la relación agua-cemento. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos, sobre todo ahora que está lloviendo.
es preferible pues parar si ustedes ven que la lluvia ya viene y no les va a dejar fundir. Si es que ya van a terminar y apenas hay unas goticas, pues terminar lo antes posible y colocar y proteger ese concreto para que no se les lave. Si lo acabaron de colocar y va a llover también, proteger el concreto para que no se les lave. Si es, por ejemplo, un concreto de color o que tengan alguna expectativa de acabado, es preferible que no fundan porque el agua mancha el concreto. Los concretos de color tienden a generar si se les echa agua o les cae agua lluvia, les queda una mancha blanca que se llama eflorescencia, que es particularmente por el proceso de hidratación del cemento, entonces es preferible que no lo fundan. Entonces, bajo condiciones de lluvia hay que ser muy precavidos, precisamente porque pueden tener problemas con la calidad final. También nos ha pasado que nos llaman y que, bueno, ustedes fundieron 4 de la tarde, se fue todo el mundo y en la noche llovió. Nos ha pasado el otro día, vengan a revisar porque llovió. Aquí, digamos, con las temperaturas que se manejan acá, después de 5 o 6 horas, el concreto ya empieza a hacer su fraguado inicial. Incluso ya está endurecido. Entonces, si el agua le cayó al concreto después de unas 5 o 6 horas, es posible que no pase nada. Al contrario, esa agua de pronto les ayuda con el proceso de curado. Pero si es antes de ese periodo, hay que tener mucho cuidado para que no vaya a ser que les lave la superficie. Entonces, si tienen dudas de que va a llover una noche, de colocar en un concreto, es preferible que le pongan un plástico. ¿Listo? Bueno, listo. Ahora, un ejemplo. ¿Cómo pedir, cada cuánto, o sea, cómo programar, ¿cierto? Cada cuánto, cuánto y cada cuánto, perdón, cuánto y cada cuánto. Entonces, cuánto, de pronto, pues esto va a ser muy básico, pero les voy a decir, hay algunos daticos de aquí que muchas veces no se conocen, entonces de pronto les puede ser de utilidad. Entonces, por ejemplo, yo voy a fundir en mi sistema industrializado, entonces yo ya sé que mi apartamento en planos, esto es un ejemplo, esto no es realidad, ¿cierto? Entonces, pero en planos, digamos que lo que yo voy a fundir, la zona que voy a fundir el apartamento me da para 19 metros cúbicos, ¿listo? En planos, medido en planos. Una cosa es el plano y otra cosa es la realidad. Obviamente hay que estar muy atentos al armado de la formaleta, que no vaya a estar muy caída con desniveles muy fuertes, pero entonces uno generalmente puede medir en planos o puede medir en sitio más o menos cuánto le da. Y a eso debemos agregarle un desperdicio, evidentemente. Entonces, hay que hacer la dimensión de los elementos, verificación de los planos, revisión de las dimensiones en obra durante la fundida y que se establece un estándar por apartamento. Por ejemplo, para el sistema industrializado, generalmente se establece un estándar por apartamento para que ustedes más o menos se guíen de que siempre se gastan más o menos cierta cantidad. El desperdicio depende de cada sistema constructivo. Por ejemplo, los pavimentos, pisos, que es descarga directa, no suele haber mucho desperdicio. En los sistemas tradicionales, entre 5 y 7%, en los sistemas industrializados, entre 3 o 4%. Entonces, como este ejemplo que les estamos poniendo es sistema industrializado, vamos a elegir un 4% de desperdicio. Ahora, hay que tener en cuenta que dependiendo del equipo de colocación, pues uno se puede gastar más o menos concreto porque el equipo también demanda algo de concreto. Entonces puede hacer un ejercicio con una bomba para que tengan en cuenta que generalmente este es el que genera un poco más, o sea, que queda el concreto dentro del equipo, pero aunque el que más genera desperdicio es la torre grúa, suele ser las torre grúas, pero digamos que en esto hay que tener en cuenta cierto concreto que se queda dentro del equipo, en la tolva, en el pistón, y por cada metro lineal de tubería se gasta un poquito de concreto. Entonces, para este ejercicio, si yo tengo mis 19 metros cúbicos, le pongo un desperdicio del 4%, me da 0.76, más lo que se gasta en la tolva y en el pistón, que generalmente es medio metro cúbico, aunque ese medio metro cúbico después lo pueden utilizar en otra zona, porque se puede sacar de la tolva.
Y más el concreto que se gasta la tubería. Aquí en este ejemplo yo dije que voy a tener 20 metros de tubería, entonces en mi ejemplo yo voy a pedir 20.5 metros cúbicos de concreto. ¿Listo? Ahora, esos 20 metros cúbicos, 20.5 metros cúbicos de concreto, ¿cómo los voy a colocar? Entonces, generalmente el sistema industrializado es un poco más lento porque tienen que acomodarlo de un lado a otro, sobre todo si es con torregrúa, es aún más lento. Entonces, bueno, ya ustedes sabrán, dependiendo del sistema de colocación, dependiendo del personal y de la experiencia que les ha dado el proyecto, cada cuánto lo pueden programar. En este caso, pues lo voy a poner cada 60 minutos, pero puede ser cada 40 o cada 20. El lapso más corto que podemos entregar es cada 15, es lo más corto, menos de eso no podemos, ¿cierto? No, generalmente los pavimentos, por ejemplo, que es descarga directa, lo piden cada 20, entonces digamos que en este caso, como es sistema industrializado, lo voy a poner cada 60. Ahora, esos 20.5, ¿cómo los debo programar? Entonces serían 2 carros de 8, ustedes eligen las cargas. Si son de 7, de 6, la máxima carga de un mixer es 8 metros cúbicos. Entonces, pues yo voy a elegir 2 de 8 y un carro de 4.5, ¿cierto? ¿Cada cuánto voy a poner este carro? Ah, pues cada 60 minutos, cada 60 minutos. Es preferible colocar la carga máxima y espaciarlos más tiempo. No que lo pongan, no, voy a poner un carro de 4 metros cúbicos y lo pongo cada media hora. Es preferible que lo pongan más espaciaditos. Listo, entonces ahí sería el intervalo entre mixer con ajuste y confirme, entonces serían 20.5 más confirme. Generalmente uno le pone más confirme por si pasa alguna obra, pero uno puede decir no me manden el confirme, con eso está bien. Los confirmes son de mínimo, bueno, sí, mínimo 2 metros cúbicos, porque menos de este bache no se puede cargar en la planta porque podríamos tener algún problema de dosis porque serían muy pequeños. Y entonces este sería pues mi ejemplo. Como es un concreto para el sistema industrializado, pues entonces yo voy a pedir un concreto fluido de resistencia acelerada 20 horas, que nosotros lo llamamos concreto sistema industrializado, con un tamaño máximo de 3/8 y la resistencia que me dé la obra, no sé, si es 4.000, 3.000, 3.500, bueno, lo que pida el proyecto, ¿cierto? Ahora, los métodos de colocación, ¿cuáles son? Yo puedo colocar con torregrúa, puedo colocar directo o puedo colocar con buggy o con bombas, ¿cierto? Puedo colocar con autobomba, con estacionaria o con una bomba estacionaria móvil. ¿Qué diferencia hay entre estas? Pues los tamaños y la disposición. Por ejemplo, la autobomba tiene un brazo de entre 32 y 36 metros. Esto es mucho más rápido de posicionar. Generalmente en obra gusta un poco más porque pues el brazo puede ir de acuerdo a la zona de la obra donde van, entonces el trabajador le queda mucho más fácil ir ubicando el concreto a medida que van colocándolo. Tiene un tamaño máximo de aproximado de 7.5 por 11 metros. Entonces en la obra también tiene que haber un buen espacio para poder ubicarla y colocarla. Generalmente los profesionales de bombas o profesionales de obra les ayudan a definir si la bomba se puede o no colocar. Las bombas estacionarias son equipos mucho más pequeños, miren, de 2x2 o de 2x11, esta es la estacionaria móvil, pero pues permiten evidentemente mucho más metros bombeados de tubería. Esto pues solo se podrá hasta los primeros pisos. Esta ya para cuando son edificaciones más altas pues tiene que ponerse las bombas estacionarias por el tema de la tubería. Pues aquí más o menos pues cómo son las medidas. La autobomba tiene, como les decía, el brazo de 32 a 36 metros, puede tener tres brazos más la manguera. Hay una particularmente en la zona que tenemos, que es la más grande, que es de 40 metros, tiene 4 brazos más la manguera. Importante pues como la distancia y la altura entre el equipo y el elemento a fundir,
para que no vaya a estar muy pegado, para que pues los brazos puedan movilizarse correctamente. No pueden ponerse en pendientes muy fuertes, el terreno tiene que estar muy firme y es importante, pues como les menciono, el tema de las medidas para ubicarlas bien en la obra. Esas medidas, estos 7.5 metros, es incluyendo los brazos de anclaje. Sugerencias del armado de la tubería estacionaria. La tubería se arma en sentido vertical, no se puede, la tubería que se arma en sentido vertical, perdón, no se debe armar por la fachada. Debe haber unos lugares especiales para armar la tubería, como los buitrones, los vacíos o perforar la losa para poder armar bien la tubería. La tubería debe ir soportada sobre estivas o algún elemento que proporcione, o sea, la tubería horizontal, por ejemplo, pues la que está en la parte inferior, no debe colocarse directamente sobre la losa de piso o sobre terreno, sino debe levantarse un poco por medio de estivas, para evitar que la tubería toque directamente el piso. En el tema de la descarga y la colocación del concreto, tenemos importante pues el mezclado del concreto, revisar el sello del vehículo, tomar el slump, que pues, es la prueba de asentamiento, después se inicia el descargue, los tiempos de descargue no mayor a 30 minutos, pero tenemos un máximo de 45 minutos. Lo importante que esta toma de asentamiento nunca se haga después de los 30 minutos porque ya ahí va a estar afectada por las condiciones mismas de la espera en la obra, por la temperatura, el calor. Entonces, cuando el slump se hace cuando llega el mixer a la obra. Incluso también, si van a tomar resistencia, debe tomarse cuando llega el mixer a la obra. Bueno. Luego se finaliza, hay un lavado pues de la mixer debe lavar la canal, así que es muy importante también que se disponga en la obra de una zona para lavar o jugar esto, entonces va a salir alguna jugadura de concreto con lechada, entonces es importante disponer una zona que no vayan a haber vertimientos, que la parte ambiental pues se cumpla y la disposición del sobrante de concreto. En el tema de control de calidad del concreto en la obra, ¿qué es lo que hace en la obra? ¿Qué podemos controlar? Pues primero los concretos en estado fresco, ¿cierto? Que sería tomar la muestra, podemos hacer temperatura cuando el concreto se vaya a medir con temperatura y tomar asentamiento. Esas son las cosas que podemos hacer o los ensayos que podemos hacer al concreto en estado fresco. Y lo otro que hacemos es la toma de cilindros o especímenes para evaluar la resistencia, que a la final este ensayo se hace ya cuando el concreto está en estado endurecido. Para recordar un poquito el tema de las normas, es muy importante que se tenga en cuenta todo lo que dice la norma. Muchas veces tenemos el concepto general del ensayo, pero el ensayo no se hace tal cual dice la norma, y precisamente una norma está hecha, está establecida para que se cumplan los requisitos indicados en ella al pie de la letra, con todo, sin saltarse nada, porque esta es la forma en cómo nos medimos y cómo hacemos, es decir, que lo que yo te estoy entregando, yo lo estoy midiendo de una forma, y tú en la obra te lo estoy entregando, tú lo estás recibiendo, y para poder calificar esa calidad lo mides bajo las mismas condiciones a las que yo lo estoy midiendo, porque si no, no sería un trato justo, ¿cierto? Entonces, para que haya justicia para ambos casos, debemos medirlos en cuanto a los parámetros que especifican las normas. Las personas que toman la muestra en obra y que se encargan de todo este control de calidad, es muy importante capacitarlas, que tengan el conocimiento suficiente para hacerlo, la experiencia, y si no tienen la experiencia, pues por lo menos nosotros acompañar ese proceso de capacitación, pedirle a su proveedor de concreto, por ejemplo, nosotros en Argos tenemos ese servicio de algo que llamamos plan padrino, en donde capacitamos a la persona de la toma de la muestra, que es muy importante, es un personal muy importante, porque miren, esto les va a evitar un dolor de cabeza. Si el ensayo no salió bien por problemas de toma de muestra o por problemas propios del ensayo,
Es un dolor de cabeza porque eso es un reproceso para la obra, a la final, pues mientras que se demuestra que el concreto sí estaba bien, entonces, bueno, terminamos teniendo un problema sin necesidad, ¿cierto? Entonces, no hay nada como estar tranquilos con estos procesos. Entonces, el ensayo de asentamiento o de la determinación de la manejabilidad se hace de acuerdo a la NTC 396, ¿cierto? Que es con el cono de Abrams. El asentamiento es la capacidad del concreto para ser colocado y compactado sin que produzca segregación alguna. Miren que yo les pongo aquí, esto es una medida comparativa. A la final no se está midiendo ninguna propiedad del concreto. Con la determinación de la manejabilidad no se determina ninguna propiedad. Lo que hacemos es que sabemos que se hace con un cono y determinamos un asentamiento, ¿cierto?, del concreto con referencia a ese cono. Entonces, nosotros ya como conocemos todos el ensayo y todos lo hacemos de acuerdo a una misma especificación, ya sabemos que cuando el asentamiento es más grande, pues el concreto tiene una mayor manejabilidad y una mayor facilidad para ser colocado. Por el contrario, si el concreto nos da, si la medida, porque no es el concreto, sino la medida de ese asentamiento que tuvo el concreto con respecto al cono de Abrams da más menor, da más corta, pues ya nuestra mente ya está preparada, ya sabe por lo que conoce el ensayo que ese concreto tiene una manejabilidad menor. Por lo tanto, si yo lo voy a colocar en un sistema que es difícil el proceso de colocación, pues me va a costar mucho más trabajo. Entonces, como les pongo aquí, es una medida comparativa entre el cono, la altura del cono de Abrams y ese asentamiento que yo voy a tener, y entre uno y otro, porque todos conocemos el ensayo. Ahora, ¿qué otra característica se puede medir en obra? La determinación de la temperatura que se hace de acuerdo a la norma NTC 3357. Entonces, ¿cómo se debe hacer? Pues es muy importante que se haga correctamente, que el termómetro esté calibrado, que se ponga sobre una porción de concreto suficientemente grande para que no se afecte por la temperatura de los equipos en la herramienta con la que yo lo estoy haciendo. Entonces, ¿de qué depende la resistencia? La temperatura de un concreto. De la temperatura es básicamente el aporte calórico de muchos aspectos. Primero, de los materiales, del cemento, de los agregados, del agua. Hay como para hacernos una idea, el aporte calórico del agua es 5 veces más alta que el aporte calórico del cemento y de los agregados. Entonces, digamos que el agua, las acciones que se hagan sobre el agua son muy incidentes. Por eso ahorita les mostraba que nosotros, para bajar la temperatura del concreto, para esos elementos masivos o concretos de alta resistencia, lo que hacemos es que ponemos hielo, porque lo que hagamos sobre el agua es muy incidente. Lo que hagamos sobre los agregados también es muy incidente, pero no por el aporte calórico que tengan ellos, sino porque son el 80% del volumen del concreto. Entonces es mucho volumen, entonces aportan mucho. Entonces, generalmente en las plantas los agregados se mantienen rociados con agua fresca, para que también traten de estar lo más bajo temperatura posible. Ahora, después de que el concreto sale de planta, hay otras temperaturas, otras acciones que nos pueden determinar la temperatura del concreto. Por ejemplo, la energía de mezclado y el medio ambiente. Evidentemente, estamos en la zona norte, las temperaturas acá en la costa son mucho más altas que las temperaturas que se manejan en el centro del país, y definitivamente es por el medio ambiente. Y otra cosa que le agrega calor a nuestro concreto es el proceso de hidratación. Si el proceso de hidratación ya inició, es probable que las temperaturas empiecen a elevarse. Entonces, hay que tener en cuenta pues estas condiciones. También, entre más tiempo se deje el concreto allí en la obra, pues más temperatura va a ir ganando, porque el proceso de mezclado agrega temperatura. Y bueno, la temperatura máxima recomendada es de 32 grados centígrados para concretos masivos. Sin embargo, como les digo, acá en la zona norte, la media de los concretos de los concretos convencionales está
entre 35 y 36 grados centígrados. Y no es una, digamos que como los aditivos que se utilizan acá en la costa nos permiten una colocación fácil de los concretos y nos permiten que los tiempos de fraguado, tener unos tiempos de fraguado amplios, un proceso de colocación bien, nos permiten esos ciclos que tenemos, entonces digamos que esa temperatura nos permite trabajar correctamente. Ahora, en la elaboración y curado de cilindros de viguetas, ¿cómo se hace? De acuerdo a la NTC 550. Importante tener correctamente los equipos, volúmenes, moldes para los especímenes, la varilla pisonadora, el martillo de caucho, la carretilla, el tanque de curado. Miren que esta condición, por ejemplo, esta fotico que les pongo aquí es una obra muy juiciosa que planeó desde el comienzo tener su buen tanque de curado. No saben los dolores de cabeza que evitan tener este tanque de curado en las obras. Muchas veces se ponen de estos tanques metálicos de 55 galones, que es una complejidad manejar los cilindros ahí, porque entonces quien hace los cilindros, los primeros que pone, los primeros que hace van quedando en el fondo y cuando necesita mandarlos a ensayar, mandarlos al laboratorio, entonces ¿qué pasa? Que tiene que sacar todos los cilindros, cogerlos de abajo y volverlos a meter. Esos cilindros pesan bastante y seguramente quien los vaya a coger y hacer ese ejercicio de cogerlos del fondo y volverlos a sacar, pues no lo va a hacer con todo el cuidado posible. Además, seguramente los que están más arriba son los concretos más jóvenes que pueden tener entre 2 y 3 días. Entonces, esos cilindros son los que más sufren con esos movimientos. Entonces, miren, cosas como esa pueden hacer o determinar que un ensayo les dé mal. Porque un cilindro que está microfisurado puede hacer que el ensayo de compresión se hace, imagínense que este es el cilindro, esta es la prensa se pone digamos, una placa que debe estar totalmente horizontal y se aplica la fuerza sobre esa placa. Cuando esa placa medio se mueve, es decir, si el cilindro se desportilla, se llegase a desportillar, entonces esa placa medio se mueve, medio se inclina, el ensayo para y la prensa para. Y generalmente cuando los laboratorios tienen mucha demanda de fabricación de hacer ensayos, entonces pues ellos no se van no, venga, esto no falló, fue que se desportilló, vamos a meterlo otra vez. Algunos laboratorios son cuidadosos con eso, pero a veces se les pasa porque tienen mucha demanda de trabajo. Entonces cogen, listo, esto ya ensayo. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente el cilindro no falló correctamente, sino que se desportilló. Y esa desportilladura nos dañó todo el estadístico de la obra y nos puso a la interventoría de Crespos Parados estresada porque el concreto no dio. Y miren que pudo haber sido un caso de esos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el tema del control de los cilindros porque nos evita reprocesos, nos evita dolores de cabeza a todos los involucrados en el proceso. Entonces, y sobre todo, y más aún cuando se hacen cilindros, cuando se hacen viguetas, el ensayo de flexión es mucho más sensible que el de compresión, porque pues la carga es mucho menor que la que se necesita. Acuérdense que la resistencia a la flexión es el 10% de la resistencia a la compresión. Es decir, que la carga que se necesita para fracturar el elemento o la vigueta, perdón, con la vigueta la carga es mucho menor. Entonces un ensayo mucho más sensible y las viguetas son más pesadas, son más difíciles de manejar. Entonces cuando tengan pavimentos, pues tratar de controlar aún mejor el proceso. Bueno, perdona. Ahora, listo. Entonces llegó mi concreto, lo programé, llegó, hice mi control de los ensayos y voy a empezar a fundir. Entonces, si tengo una bomba,
Es importante hacer la purga o ceba, es decir, lubricar la bomba antes de que empiece mi proceso de descarga del concreto, porque si no se puede tapar, esa primera descarga no fluye bien y se puede tapar. Entonces es importante hacer esa purga, lubricar la tubería, y para esto se disponen de 2 sacos de cemento y 2 carretillas de arena fina y agua, que al ser mezclados, entonces puedan adicionarse a la tolva de la bomba y ahí se puede, y ya con eso se hace la primera descarga. La mezcla debe ser una mezcla pastosa, maleable, aproximadamente se ponen entre 30 galones o 113 litros de agua, más o menos para estas cantidades que les pongo aquí. Generalmente quien maneja el equipo tiene mucho conocimiento de esto, pero nos ha pasado que de pronto en algún momento lo olvidan, lo omiten y podemos tener problemas en la obra. Esa purga o esa ceba no la pongan en el elemento, ¿cierto? Descárguenla en otra zona donde no vaya a causar problemas, y si por ejemplo es una columna que va a ser a la vista, traten, no la pongan en la parte inferior porque pueden tener problemas en esa zona. Al finalizar el bombeo, importante descargar el concreto que queda en cada tubo, porque si no se pueden tapar. Un tubo lleno de concreto, un tubo de 3 metros lleno de concreto puede pesar entre 35 y 45 kilogramos. Puede contener 0.05 metros cúbicos y se necesita para levantar un tubo 2 personas. Disponer un lugar para descargar el concreto que queda en la tolva. Ese concreto, como les digo, lo pueden usar para hacer de pronto algún prefabricado en las obras, ir haciendo los topellantas o ir haciendo pues algo que vayan a necesitar más adelante para utilizar ese concreto que les queda en la tolva. La descarga, importante como les digo, 45 minutos debe durar máximo la descarga, porque después de eso se puede producir una disminución del asentamiento. No se debe adicionar agua, nunca vayan a adicionar agua, porque podemos, como les mencioné, así como pasa con las lluvias, en este caso se puede elevar la relación agua-cemento y por lo tanto disminuir la resistencia del concreto. O sobre todo, cuando tengan concretos arquitectónicos, es decir, que tengan concretos que van a ser a la vista o concretos que sean de color, menos todavía agregar agua, porque además de todo, además de dañar la resistencia, pues el tema del impacto en el color también va a ser significativo. Bueno, aquí algunas recomendaciones generales, como depositar el concreto continuamente, lo más cerca posible de la posición final. La velocidad de colocación debe ser suficientemente rápida para que el concreto previamente no haya fraguado cuando se coloque la capa siguiente. Importante unir las capas, unir esas capas entre concretos. Si están fundiendo un muro, es importante que el vibrador ingrese entre una capa y otra. El colocado en losas debe empezar a lo largo del perímetro, en un extremo del elemento, descargando el concreto contra el colocado anteriormente. Se debe evitar la modificación de la disposición de las varillas, o sea, del refuerzo, y el proceso debe ser continuo para evitar la presencia de juntas de construcción no planeadas. Miren, esta foto la tomamos hace poco, mira, esta es de febrero del 2020, del año pasado. Y eran unas columnas, Les voy a preguntar aquí a ustedes, ¿qué creen ustedes que pasó? Esta es la parte inferior de la columna. La columna mide 6 metros de alto. Utilizaron un concreto plástico. La resistencia, bueno, eso no importa. El tamaño del agregado era 3/4, pero la columna es una columna grande, o sea que digamos el tamaño del agregado no era lo que determinaba. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Qué se les ocurre? Adelante, Miguel. El espacio de colocación del concreto era mucho y se aireó mucho, se desprendió el cemento del agregado grueso. Puede pasar este caso.
por la mucha distancia del llenado de la columna. O sea, tú dices que mucha distancia entre del inicio, o sea, el punto de descarga hasta la pata. Esta es la pata de la columna. Sí. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más apoya el comentario del compañero o tiene de pronto otro comentario? Buenas, yo diría que existió un incremento de agua y por eso se hizo muy poroso el concreto. Miren que aquí hasta se ve el acero, ¿eh? No se logró el recubrimiento. Y acá se ve mucho agregado, mucho agregado. Entonces, bueno, ambos tienen razón, esto se ve muy poroso. El comentario del último compañero nos dice, parece como si le hubieran puesto más agua, se hubiera hecho muy fluido y fue el agregado, fue muy poroso. Algo de efecto de eso pasó, ellos no le agregaron agua. El agregado grueso, ¿no? Exacto, ellos no agregaron agua, pero pasó este efecto que les muestro acá en esta fotografía, sumado a lo que nos dijo el primer compañero, que es algo que se llama segregación por la altura, ¿cierto? Entonces, la segregación se puede generar por varias cosas. Primero, por una descarga libre, ¿cierto? O sea, cuando el concreto cae libremente sobre una altura superior a 1,5 metros, que es lo que dice la norma, superior a 1,5 metros, ¿qué pasa? Lo primero que cae es el agregado grueso. Y la pasta o la porción de mortero se segrega y cae después. Es simple física, ¿cierto? Si tú lo estás lanzando, el concreto, pues lo primero que cae es lo más pesado, el agregado grueso. Y aquí estaba pasando eso, la columna es de 6 metros, entonces en la parte inferior lo que se acomodaba, no sé si alcanzan a ver, era todo el agregado grueso. Miren que de aquí para arriba el concreto está perfecto, pero en este primer pedacito, en este primer tercio, no caía bien acomodado, caía el agregado por un lado y la pasta por otro lado. Entonces, primero hay que tratar, si ustedes tienen una caída muy alta, tratar de reducirla al máximo mediante implementos o elementos que les permitan, como tubería, que le permitan la caída donde el agregado grueso vaya golpeando las paredes y reduciendo su velocidad de caída libre. Esto pasa, por ejemplo, en las cimentaciones profundas. Cuando ustedes están haciendo un pilote, él no cae directamente desde la superficie porque los pilotes pueden tener 20, 30, 40 metros, ¿cierto? Lo que se pone es una tubería TREMI que llega hasta el final de la cimentación, no puede tener más de 1,50 metros y desde abajo hacia arriba empiezan a colocar el concreto, y la tubería empieza a subir poco a poco, poco a poco. En una columna debe pasar lo mismo. Si ustedes tienen 6 metros, pues hombre, ningún concreto es capaz de resistir esa caída por más fluido que sea. Hay que hacer ventanas dentro de la formaleta que permitan una descarga a una menor distancia. Entonces, si ellos tenían una columna de 6 metros, con los concretos de hoy en día, por ejemplo, un fluido, un autocompactante, ellos podían hacer una ventana a 2 metros, fundir ese primer tramo, cerrar ventana y seguir con la siguiente ventana que estaba a los 4 metros, fundir, y seguir. Y así fundirla en una misma fundida, porque necesitaban que fuera una sola fundida, pero que que no hubiera una descarga tan alta de concreto, porque puede generar segregación. Hay concretos que no se segregan tan fácil con la caída, como el fluido, el autocompactante, porque tienen unos porcentajes mayores de aditivo, pero igual tampoco son capaces de soportar cualquier caída, ¿cierto? Entonces, ojo con estas condiciones, ojo cuando tengan sobre todo nos pasa mucho que en los primeros pisos tienen los tramos más altos porque, bueno, quieren que el lobby sea más imponente, se están fundiendo un hotel, el primer piso es a doble altura, o nos pasa también en las bodegas, que también son a doble altura. Entonces, bueno, en esas condiciones planeen muy bien
y sobre todo hablen muy bien con el maestro, con el que les está haciendo la formaleta, para que te planeen bien las ventanas de descarga. Ahora, para grandes volúmenes desde altura pueden emplearse canalones cilíndricos, es decir, ustedes, si digamos la mixer queda en la parte superior, pero están fundiendo una zapata o la cimentación que queda abajo, si no están usando bombas, pueden utilizar un canal que tenga una pendiente entre el 30 y 50% para que no se descargue directo, pues para que no caiga a tan alta velocidad, que caiga lentamente, pero que les ayude a llevar el concreto hasta el punto de traslado. Ahora, en climas cálidos es importante tener en cuenta pues que la condición de la temperatura puede hacer que el agua de mezclado se pierda rápidamente y se puede presentar fisuración temprana precisamente por las altas tasas de evaporación. Entonces es importante proteger el concreto con barreras de viento, por ejemplo, utilizar retardantes de evaporación. Estos sí que son buenos porque muchas veces el trabajador de la obra lo que hace es que empieza a tirar agua para dar el acabado final en la losa y eso pues están cambiando la relación agua-cemento de la superficie. Entonces es una superficie que se puede desgastar más fácil. Si es un pavimento, un piso, peor, ni se diga. Cogen el casco y empiezan a tirar agua con el casco en la superficie y ahí con eso empiezan a nivelar y a dar acabado. Gravísimo error. Entonces para eso, si ustedes tienen un piso, un pavimento que quieren dar acabado o una losa, utilicen retardante de evaporación que ayuda precisamente a eso, a mantener un poquito la condición y al maestro a que dé acabado final, acabado en la superficie. Implementando rocío de agua. No sé si han visto, a veces en parques de diversiones o en restaurantes, hay agua que cae como un rocío, que es agua pulverizada, que es agua que no te moja, pero que refresca el ambiente. Eso es muy común en algunos proyectos, no acá en Colombia, pero sí se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay zonas como Texas que tienen temperaturas súper altas y hacen casi todos los pavimentos en concreto. En Estados Unidos todas las vías interestatales son en concreto y las funden con eso, ponen agua en rocío para bajarla o para aumentar la humedad relativa al ambiente, ¿cierto? Y tratar de mejorar la condición de fundida. Y ahí se mantiene. No lavas el concreto porque es agua simplemente en rocío, pero ayudas a que no haya una tasa de evaporación tan alta. Bueno, este comentario importante. Cuando la mezcla ha empezado a endurecer, no se debe colocar porque no se recupera con agua y cemento. ¿Qué pasa? Cuando ha empezado a endurecer quiere decir que la partícula de cemento ya empezó su proceso de hidratación. Imagínense que esto es una partícula de cemento. Cuando el proceso empieza a darse, o sea, el cambio químico en el cemento empieza a darse, resulta que él empieza a generar desde su superficie unos cristales que son como pelitos que le van saliendo a cada partícula de cemento. Entonces, con la que está al lado, también le van generando esos cristales, igual con la que está al lado, ¿cierto? Entonces, el proceso de hidratación del cemento, se van generando esos cristales. Pero resulta que como está tan joven ese cemento, apenas los cristales están muy jóvenes, si nosotros empezamos a moverlo, a vibrarlo, a colocarlo, pues esos cristales se rompen. Y esa resistencia que podía generarse con el tiempo ya no se va a generar. Ese cristal que se rompió no se va a regenerar. Por lo tanto, no se recupera un concreto que ya está en su proceso de hidratación. Si se remezcla, la resistencia nunca se va a dar. Y no se mejora nunca echándole más agua, un poquito más de agua, un poquito más de cemento. No, porque tú rompiste las partículas de cemento de todo lo que ya estás colocando. Entonces, ojo con eso, que digamos uno no lo ve, pues un proceso químico que está pasando internamente y pueden tener problemas en la estructura. Ahora, el proceso de vibrado. El vibrado es muy importante para garantizar que el concreto pues alcance todas las propiedades. ¿Cuáles propiedades? La resistencia, la impermeabilidad, aunque a mí esa palabra no me gusta mucho porque el concreto hidráulico no puede ser impermeable precisamente porque siempre hay un agua que se evapora. La adherencia, la apariencia superficial y la densidad. Es decir, todas las propiedades importantes se mejoran con el proceso de vibración.
Miren que la norma indica, no sé si lo tengo aquí más adelante, pero la norma indica que el tiempo de vibrado de cada punto debería estar alrededor entre 5 a 10 segundos. 5 a 10 segundos puede ser un tiempo bastante amplio para un solo punto. Entonces, perdón, incluso aquí me equivoqué, la norma dice 5 a 15 segundos. Entonces, la media nos da 10 segundos. Y cuando uno ve que un trabajador se queda 10 segundos en un solo piso, es muy probable que el maestro lo regañe y le diga, vea, usted está vibrando demasiado eso, vas a agregar eso. Y hoy en día, con los tipos de aditivos que manejamos, es muy difícil que se segregue, y más sabiendo que 10 segundos por punto se puede poner, y es lo que recomienda la norma. Así que no les dé miedo vibrar, vibren con tranquilidad, obviamente siguiendo las recomendaciones básicas. No se debe vibrar la formaleta, no se debe vibrar el acero, no se debe sobrevibrar una zona que ya se vibró, simplemente vibrar cada punto como debe ser. ¿Esto qué nos pasa? Esto es aire atrapado, por ejemplo, en la superficie, que hace pues que tengamos una superficie con mal aspecto. Esto es un problema de vibrado, no se vibró bien, no se consolidó correctamente. Importante vibrar con un orden, que la persona que esté vibrando vibre todos los puntos para que adecuadamente todas las zonas del concreto estén bien homogenizadas y se haya sacado correctamente el aire. Cuando estamos fundiendo una superficie inclinada como una rampa, lo correcto es empezar desde la parte inferior y subir hasta la parte superior, y no al revés, ¿cierto? No deben hacerse morros, o no sé cómo se llamará esto, como montículos de concreto y que sea el vibrador el que los desplace. No, se debe, digamos, paulatinamente ir corriendo y tratar de que nunca queden esos montículos, sino que pues se coloquen en capas. El vibrado debe ser en una penetración vertical, es decir, que el vibrador entre en vertical, nunca inclinado, y nunca jalarlo. No sé si les ha pasado que el que vibra de pronto se queda en un solo punto y por pereza de ir caminando de punto en punto coge y lanza el vibrador y después lo jala. Eso lo que hace es generar una pequeña zona donde va a movilizar el agregado grueso y solo va a quedar porción fina. Por lo tanto, por ahí se puede generar una fisura. Entonces, quien vibre tiene que ser una persona que realmente conozca de concreto, que capacítenlo, háblenle de concreto, para que él sepa qué está haciendo y la importancia de lo que está haciendo. ¿Y por qué? El por qué, ¿cierto? Cuando uno entiende por qué está haciendo las cosas, de pronto evita cometer errores. Como les digo, es peor vibrar insuficiente que sobrevibrar. Aquí, como les digo, la norma nos establece que entre 5 y 15 segundos. ¿De qué depende? Obviamente la trabajabilidad. Si yo tengo un concreto fluido, autocompactante, pues no necesita vibrar mucho, es simplemente medio acomodar y listo. Pues yo tengo un concreto de más bajo asentamiento, como un pavimento, pues es preferible vibrarlo un poco más. Casos como estos son problemas de vibrado. Ahí la persona, miren, el concreto seguramente llegó en buenas condiciones, porque si en esta zona se pudo acomodar bien, es que llegó bien. Pero esto es un problema de que no llegaron a esa zona con el vibrador para que se acomodara correctamente y se quedó así. Entonces esto es un problema grave estructural, que ahí está todo el cortante de la estructura. Entonces ahí no está trabajando correctamente la estructura. Esto es muy común, que este es el ejemplo que les puse ahorita, que en la primera partecita de la pata de la columna no quede bien, porque cae primero el agregado. Entonces eso es por la caída libre, por el tipo de concreto. El agregado también se puede bajar un poco el tamaño máximo para mejorar esta condición y digamos, mejorar el aspecto de la parte inferior. Este es otro ejemplo de lo anterior. El recubrimiento. Muy importante tener el recubrimiento adecuado para que el agregado pueda acomodarse en todos los puntos. Si el acero está pegado directamente a la formaleta, como este caso, pues como
como en este caso, el concreto no llega a estas superficies, no llega a la parte inferior, no recubre correctamente y entonces aquí la durabilidad pues afectadísima totalmente y el desempeño estructural pues también, porque es un concreto que se desacomodó, se desagregó porque no logra entrar bien a estas zonas. Entonces aquí les faltó el distanciador, la panelita para acomodar bien el acero de refuerzo. Cosas como esta, pues miren, una fundida de este tipo, uno dice, bueno, pero ¿qué pensarían acá? Un nudo de un elemento donde se vio que seguramente fueron en fundidas independientes, eso no debe ser así, ¿cierto? Digamos que la columna debe llegar hasta más arriba, y esta zona algo pasó porque no le faltó concreto ahí, no lo acomodaron correctamente. El mismo caso anterior, el empaquetamiento del acero, o también pasa con el empaquetamiento de la tubería, también no permite que el concreto recubra todo el acero de refuerzo, lo proteja correctamente y esto funcione correctamente. Esto es un problema constructivo y no de diseño. Entonces hay que tener en cuenta que en obra hay que controlar estas condiciones. Miren, otro nudo sin fundir correctamente. Aquí no tenía el recubrimiento correcto, no se acomodó bien el concreto. Todos esos problemas pueden ser de vibrados. Bueno, este sí no es fotografía de nosotros, pero lo trajimos porque aquí se generó una junta fría en una presa, nada más y nada menos, y ahí pues se tiene el problema porque no se unen las capas en el proceso de vibrado. Igual aquí no se unen las capas en el proceso de vibrado. Es el mismo ejemplo. Ahora, el tema del curado. ¿Por qué se cura el concreto? Primero, el curado, el proceso de curado, se tiende a pensar que es simplemente agregarle agua al concreto. No, el proceso de curado es para mantener las condiciones controladas en el concreto. ¿Como cuáles? Como la hidratación y el endurecimiento. Es decir, el proceso de curado ayuda a mantener la resistencia y la fisuración. Para eso se cura, para proteger. Entonces, ¿para qué se cura entonces? Para mantener las condiciones de humedad y temperatura, para favorecer la hidratación del cemento, para proteger el concreto del medio ambiente, para evitar la fisuración y para incrementar la resistencia, la durabilidad y la apariencia del concreto. Aquí algunas gráficas del proceso de curado y con la resistencia, es decir, estas curvas son, esta curva es de un concreto que está secado al aire. Después, este es un concreto que está curado durante 3 días y después de ese tiempo, secado al aire. Esto es curado durante 7 días y después secado al aire. Y este es un concreto que ha sido curado todo el tiempo. Entonces, si ustedes ven la resistencia, cómo cambia drásticamente con los tiempos de curado. Por eso la norma dice que el curado en el concreto debe hacerse por 7 días. Por 7 días, mínimo por 7 días. Entonces, el curado sin interrupciones durante por lo menos 7 días. Se deben evitar los ciclos de humedecimiento y secado. Y eso sí que se da en todas las obras, porque llega el señor con la manguerita, le echa agua, se va, y eso a la hora ya eso está seco otra vez, y entonces el señor viene nada más otra vez en la tarde. Entonces eso no es una condición correcta de curado. Hay que disponer barreras contra viento, especialmente en superficies de gran tamaño. Por eso les digo, curar no es solamente echar agua, sino también proteger las condiciones del concreto en la etapa inicial para que se mantengan las condiciones de humedad. Es decir, para que la tasa de evaporación no sea tan alta. Eso también es curado. Entonces, poner barreras contra viento, utilizar retardante de evaporación, utilizar curadores químicos, utilizar el pulverizador de agua que les digo, todo eso son condiciones de curado. El concreto debe protegerse de la radiación solar. Esto puede lograrse a través de cubiertas que generan sombra. Y evitar los cambios bruscos de temperatura que generan fisuración. Listo, entonces digamos hasta aquí llegamos con el tema de concretos. Ya finalmente está el tema de morteros, que esto es un poco más rápido. Los morteros, nosotros también se venden morteros premezclados, pero pues también se pueden hacer morteros en obra
pero es importante controlar todas las condiciones del producto. Los morteros se producen con cemento, puede ser cemento de uso general o cemento de mampostería, arena, agua, cal y aditivos. Cuando se utiliza el cemento de mampostería, no es necesaria la utilización de cal ni de aditivos. Bueno, y finalmente las conclusiones que tenemos pues para este espacio es que en cualquier proceso en obra es muy importante, antes de iniciar, estudiar muy bien las especificaciones y las condiciones particulares para no tener reprocesos o no conformidades. El control de calidad es una tarea diaria del ingeniero de la obra y es importante estar actualizados, no temerle al cambio. Esas son pues como las conclusiones que saco de este espacio. Yo lo que creo es que muchas veces estas actividades terminan siendo tan rutinarias que uno a veces no encuentra pues como los errores o no los ve. Entonces es muy importante estar atentos, entender que el proceso de colocación de concreto, de especificación de los concretos es muy, muy importante y en él radica pues el éxito del proyecto. Entonces no está de más capacitarnos y capacitar a la gente que trabaja con nosotros. Acuérdense que muchos de ellos aprenden mediante un conocimiento que es empírico, aprenden en el hacer, en el ejecutar, y muchas veces las actualizaciones que tienen terminan siendo cortas. Entonces no está de más que ustedes enseñen a sus equipos o inviten a sus proveedores a que enseñen a las personas que trabajan con ustedes para que todos conozcan la actividad que están haciendo. Miren que yo ahí les mencioné algunas importantes, como la persona que vibra, bien importante que él sepa de concreto, que él sepa por qué tiene que vibrar, cuál es la condición, que tiene que unir las capas, qué es lo que dice la norma. Todas esas cositas él las debería conocer para que su actividad se enriquezca. Y lo mismo el que toma las muestras también. Muchas veces él sabe más o menos qué hacer, pero no sabe la importancia que tiene la actividad que él está haciendo. Entonces también es importante, como les digo, controlar la calidad mediante la capacitación, la formación y el estar atentos pues a todos los procesos. No sé si tengan pues más preguntas.